La saludo otra vez, Carita, que fue la que se conectó también primero. Bueno, vamos a tratar de hacer esto otra vez. Ah, señores de ACT Costa Rica, sí, nada. Bueno, vamos a ver qué pasa. Les decía que mi nombre es Graciela González, que yo soy la fundadora de Paz sin Poses, ¿verdad? Que originalmente es un directorio en donde las personas pueden buscar eh, a psicólogos que trabajamos por medio de evidencia científica, ¿verdad? Y hoy tenemos la presencia de, ahí ya lo lograste, Diego, hola. Sí, ¿verdad? Creo que Sí, ya. sí, ya, bienvenido. Este, Bueno, muchas gracias, Graciela. Placer estar acá, muy contento. me alegra, me alegra. Estaba terminando de presentarte. Estaba, bueno, comentando que vos sos psicólogo clínico, que tenés muchísima formación en terapias contextuales, que son las terapias de tercera generación, que la base científica de estas terapias pues es innegable, ¿verdad? Es muy amplia y que además bailas tango. Y iba a decir que no nos conocemos solo virtualmente y de darnos likes a las publicaciones, única Pues y sí, exclusivamente. en realidad, o sea, eso ha sido como el único contacto que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Todo bien, pero Diego nos hizo el favor de, como él tiene más formación en terapia de aceptación y compromiso que yo, porque yo apenas estoy empezando mi formación, entonces muy amablemente Diego nos va a explicar qué es. Eh, ¿Querés contarnos un poquito de vos, verdad? Antes de que entremos en materia, no sé, ya yo hice una presentación breve. A ver, Claro, ¿por qué quiso claro. hablar conmigo? No. Bueno, no, Graciela, primero agradecerte por el espacio. En realidad es la primera vez que hago un live en mi vida, entonces, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Abrirse un poco ahí como a las sensaciones o a lo que venga, ¿no? Para ser un poco consistente con ACT y su filosofía, ¿verdad? Bien, sí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Yo, como dijiste, me llamo Diego Araya, yo soy especialista en psicología clínica. Tuve la oportunidad de estudiar en el posgrado del CENDEIS y la Universidad de Costa Rica hace ya algunos años. Y luego tuve la oportunidad de estudiar en un instituto de Madrid que se llama MICSAI, por las siglas en inglés, que significa Instituto Madrid de Terapias Contextuales, que es un lugar donde, digamos, es un lugar referente en todo lo que es la terapia contextual a nivel del mundo, diría yo, no solo en habla hispana, ¿no? Por la gente que hay ahí, los investigadores que hay, los clínicos y demás. Bueno, sí, bailo tango argentino, que esa es como una de mis pasiones, que ahorita la tengo un poco en pausa por el tema de la pandemia, ¿no? Porque no puede uno Eh, bailar pegadito, ¿Cómo? porque no se puede bailar pegadito. Sí, sobre todo por eso, ¿verdad? Porque es que es tan pegado que se baila y todo lo demás, ¿no? Ahora digamos que un poco más, hay un poco más de apertura, pero del tango ha sido como una actividad súper restringida, al igual que muchos otros bailes, ¿verdad? Y más que, digamos, la movida en Costa Rica no es tan grande, ¿no? Exacto, sí, sí, es una movida pequeña, ¿no? Pero pequeña, pero muy bonita. Entonces, bueno, eso es como un pequeño, ahí, digamos, un pequeño dato sobre lo que yo hago cuando no estoy o trabajando o estudiando o cuidando a mi perrito, No que anda hablando por de ahí. niñadas, como todos los psicólogos, que es lo único que hacemos todo el día. Tener mascotas y hablar niñadas. Exacto. Bueno, a mí me encanta hablar ñoñadas, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que estamos aquí para hablar un poco de esas ñoñadas, Sí. compartir esa experiencia y compartir un poco de qué se trata todo ese tema de las terapias contextuales, por lo menos en nuestro país tan, digamos, un terreno tan desconocido, si se quiere, hasta hace tal vez menos de un año para acá, puede Sí. ser que quizás ha tenido como un poquito más de apertura, que yo creo que la pandemia ha ayudado también a eso, porque ha abierto como el terreno para que las personas se formen en otros países donde estas cuestiones son más desarrolladas, ¿no? Claro. Argentina, España, en otros lugares. Bueno, vos que me contaste que estás ahí estudiando con los cursos de Ross Harris también, Sí. ¿verdad? Así es. Entonces, Somos todas las psicólogas de Paz y Poses que estamos llevando los cursos con Ross Harris. Para quienes no saben, Ross Harris es
también una persona muy importante en lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Él es profesor, él es psicólogo y él es autor de varios libros. La otra psicóloga de Paz y Poses que se está formando es Maricruz Garrido, y estamos llevando los mismos cursos, básicamente. Eh, Me parece muy interesante que digas que te formaste en Madrid, porque vieras que cuando yo comencé con la idea de Paz y Poses, en realidad mi guía es justamente el trabajo que en España se está haciendo en contra de las pseudociencias, que tenían esta Ujú. campaña de Stop Pseudociencias, que se tomaron la molestia de sacar cuáles eran todas las prácticas que no eran basadas en evidencia, ¿verdad? Ellos tienen todo un asunto, ¿verdad? Bastante grande. Y gracias a justamente el manifiesto que se firmó en octubre del año pasado, ¿verdad? Contra estas prácticas, fue que yo decidí comenzar a trabajar en Paz y Voces acá en Costa Rica. En España, las terapias contextuales, las terapias de tercera generación, están cobrando muchísimo más auge, y pues sí, yo creo que eso es importantísimo que este esfuerzo se trascienda, ¿verdad? Claro. Porque, porque lo que único que hay son muchas víctimas. Ujú. Eh, con respecto a la terapia de aceptación y compromiso, yo de todas las terapias, cuando yo quise especializarme en otra cosa, porque yo me especialicé en cognitivo conductual y también tengo otra neuropsicología que no uso para nada, pero lo estudié. Me gustó mucho la terapia de aceptación y compromiso porque me pareció sumamente relajada, y yo creo que la gente necesita más paz a veces en sus procesos. ¿Por qué vos Ujú. decidiste trabajar con ACT? Ok, bueno, como vos me dijiste, voy a tratar de hacer esto porque yo sé que de repente las personas que pueden vernos por acá, algunos son profesionales en psicología, otros no, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer Exacto. esto, digamos, de una manera un poco sencilla, sin perder como digamos, la seriedad en el uso de ciertos términos, pero al mismo tiempo explicándolos, ¿no? Para que yo creo que la gente le cale esto mejor. Necesito hacer como Sí, por esa aclaración ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo yo me di cuenta de esto? Hace unos 10 años, tal vez, más o menos, yo siempre he sido como muy curioso, un legítimo ñoño, lo que el diccionario diría de eso, ¿no? En todo el tema de la psicología, exacto, exacto. Entonces, no sé, realmente creo que en algún momento abrí como una página en Google y, y estaba leyendo un artículo y de repente vi como el término de mindfulness, ¿no? Te estoy hablando de 2009, 2008. Yo estaba, creo que recién graduado de licenciado, me parece, en la carrera, inclusive. Este, y yo, ¿qué es eso de mindfulness, no? Entonces empecé a leer y vi todo el tema de, ¿verdad? La conciencia, atención plena, y que es, digamos, una tropicalización occidental de todo lo que es la meditación vipassana y todo eso. Entonces, empecé como a leer y a curiosear un poco por ahí. Y después leí algunos artículos que hablaba de las terapias de tercera generación o la terapia de conducta de tercera generación, más, Ujú. digamos, como específicamente, ¿no? Y decía como algo así de, digamos, de una revolución de la psicoterapia o la tercera ola de la psicoterapia. Y yo, ¿qué es eso, no? ¿Verdad? Porque si hay una tercera ola o si hay una tercera generación, a mí eso me dice que hay dos anteriores. Entonces empecé ahí como un poco a averiguar y tuve la oportunidad de, igualmente como ahí, de leer algunos artículos muy generales que en principio no los entendía nada o muy poco de lo que decían, Pues ¿no? han De pasado 11 fusión, años. claro, de fusión, yo como contexto, esas cosas que ahora podemos como profundizar un poco, ¿no? Y Y ahí me di cuenta de, realmente que eran las terapias contextuales y que no estamos hablando de una terapia contextual o una terapia de tercera generación o una terapia contextual conductual, ¿no? Por el nombre que utilicemos, sino que habían varias. Y realmente yo no te sé decir en aquel momento por qué fue que la terapia de aceptación y compromiso realmente fue como una que caló en mí, ¡pum! Y digamos que eso fue como un shock ahí emocional y un descubrimiento intelectual, porque primero era algo de lo que yo
digamos, mis profesores nunca me hablaron en la universidad de las terapias contextuales. Estamos hablando que son terapias que salieron a la comunidad científica más o menos en los 90, aunque sus desarrollos son un poquito más atrás en los 80, pero digamos, emergieron en los 90 y se desarrollaron como más fuerte en estas últimas décadas. Pero mis profesores nunca me hablaron de eso, mis colegas tampoco, y yo, bueno, entonces empecé como a informarme un poco de eso, eh, y me quedé, de alguna manera, como que pasaron los años, me dediqué a otras cosas, lo dejé ahí, y hasta hace poco como que me acordé otra vez y volví a sacar como el chip de las terapias contextuales, y ahí empecé a profundizar sobre todo en ACT, ¿verdad? A sabiendas de que hay otras más, pero realmente, digamos, por su trasfondo filosófico, su fundamentación teórica tan sólida, ¿verdad? Como, digamos, la visión de mundo que tiene ACT, la manera en la que trata, De vida, perdón, la filosofía de vida que propone. totalmente, y la manera en la que visualiza los problemas de los pacientes y trata de, digamos, llevarlos por una cuestión que es radicalmente distinta como los psicólogos hemos entendido la psicología y la psicoterapia. ¿Sí? Porque ¿cuál ha sido, digamos, el mensaje que hemos comprado y que le hemos transmitido a los pacientes, independientemente de dónde te posiciones, si es desde el psicoanálisis, si es desde la terapia cognitiva, de la Gestalt, de cualquiera, salvo, digamos, algunas excepciones, ¿no? Pero realmente el mensaje ha sido, hay algo, ¿verdad? Hay algo dentro tuyo que de repente no está tan bien, ¿verdad? Lo que llamamos los síntomas, o lo que usualmente desde un modelo biomédico se ha llamado síntomas, Sí. y como eso no está tan bien y te está haciendo sufrir, yo en mi figura terapeuta voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda para quitarte eso, ¿no? Hasta donde se pueda, para reducir esa ansiedad, para, digamos, aliviar esa depresión, ¿no? Para que usted esté menos enojado en la vida y todo, porque desde la filosofía de la psicología tradicional, como hemos aprendido la psicología, se nos ha enseñado precisamente eso, ¿no? A buscar que los clientes o los consultantes sean felices, a como dé lugar, y que usted será mejor psicólogo en la medida que la persona le reporte a usted que está menos ansiosa, menos deprimida, menos triste, pero no nos enseñan cuestiones que tienen que ver con qué tal si llevamos la terapia más bien en una línea en que las personas puedan vivir su vida, cómo la quieren vivir, de la mano de un horizonte de valor. ¿Ok? ¿A qué me refiero a un horizonte de valor? O sea, de la mano de desarrollar y desarrollarse en lo que uno quiere, en lo que uno anhela, ¿no? En lo que uno quiere alcanzar, contactar, en lo que le hace a uno vibrar el corazón, metafóricamente hablando, ¿verdad? Esa relación de pareja que quiero tener, esa relación con mis papás, cómo yo la quiero cultivar, aquella carrera que de repente siempre soñé y nunca me atreví a hacer, y muchas de esas cosas que no me atreví a hacerlas, en honor no, más bien eh, por culpa, entre comillas, de sentirme triste, de sentirme ansioso, de sentirme y ponerle, ¿verdad? Tener estos pensamientos de que no voy a poder, de que la vida es un fracaso y tac, tac, ponerle el nombre que quieras, ¿no? Todos esos limitantes que mientras no los observemos y no los trabajemos en congruencia, lo único que hacen es volverse como una bola de nieve, ¿verdad? Claro, sí, 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 correcto. Y digamos, vamos a ver, vamos a poner, digamos, como un ejemplo clásico de que quizá las personas que ahorita nos están viendo, sean psicólogos o no sean psicólogos, o sean usuarios inclusive de la psicoterapia, probablemente se han topado en la vida. Y que es lo siguiente, ¿no? Eh, es lo siguiente. Vamos a la terapia, hay una queja, ¿no? O hay una solicitud, o hay algunos objetivos. Usualmente la persona va con unos objetivos ya, digamos, preestablecidos, aunque no los, digamos, tenga ahí como muy conscientes, ¿no? Pero usualmente todo tiene que ver con
tengo un malestar que necesito que usted me ayude a resolver. Si siento algo que necesito que usted me ayude a erradicar y por eso vengo donde usted, porque me han dicho, ¿verdad? O hemos aprendido como esa regla verbal de que efectivamente es así, ¿no? Que los profesionales en salud mental pues nos dedicamos a esto, ¿no? Y, y usualmente, ¿qué nos encontramos ahí? Y que en terapia lo vamos trabajando con las personas para que precisamente se den cuenta de esto. Vamos a decir que hay una persona que llega y dice que se siente muy deprimida, que está triste, que siente que su vida no tiene sentido. Y aparte de eso, que tiene unos pensamientos de que ya no vale la pena seguir viviendo, de que la gente habla de mí, de que la gente me trata mal, de que soy un fracaso, soy esto, soy lo otro. Y cuando vos explorás en sesión qué hace la persona con todo ese material, entre comillas, que está debajo de su piel, usualmente encontrás siempre, digamos, cosas muy parecidas, ¿no? Muy parecidas en su función, pero en su forma que son muy distintas. ¿A qué me refiero con esto? Las personas se implican una y otra vez en hacer cuestiones para sentirse mejor, ¿no? Para reducir ese malestar, para no tener esos pensamientos. Entonces, dependiendo de cada quien, será distraerse viendo la televisión, tomar alcohol, consumir drogas, encerrarse en la casa porque me da miedo salir a la calle, renunciar a proyectos, ¿no? Dejar de ver a personas, lo que le quieras, lo que... También hay, cuando llegan con eso, ahorita estás hablando, ¿verdad? De todas esas acciones que la gente traduce en, ya sea como una huida, ¿verdad? O como una adormecer esto que me molesta, ¿verdad? Yo creo y me vas a corregir vos si yo estoy en un error, pero yo creo que lo que busca la terapia de aceptación y compromiso con esto es que nosotros veamos internamente por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Claro, sí, digamos. Vamos a ver, digamos, para terminar esa idea. Entonces, las personas llegan con todo eso en terapia y usualmente uno crea un contexto en el consultorio para que la persona se pueda dar cuenta de las cosas que hace con su malestar, ¿no? Y esto tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido de esto? Bueno, lo siguiente, que prácticamente todas las cosas que nosotros hacemos para liberarnos del malestar y que las hacemos con una lógica ahí de fondo, porque la sociedad nos ha enseñado eso, ¿no? Que hay que ser feliz. No siempre es racional, una lógica. Es una lógica, es una lógica del vivir. Es que a quién le gusta estar triste, ¿no? Exacto. O sea, ¿a quién le gusta estar ansioso? A mí no me gusta, ¿sí? Y muchísimas veces uno trata inconsciente, no sé si inconscientemente, ¿verdad? Esa palabra no me gusta mucho a veces usarla, pero se puede tergiversar, ¿no? Pero no sin darme cuenta. No, es una mala palabra, pero vamos a decir, sin darnos cuenta, hacemos muchísimas cosas en el día a día para liberarnos de todo eso, ¿no? Y los pacientes también. Pero ¿cuál es el gran problema de esto? No es que esté mal necesariamente, si es de vez en cuando, pues, y me sirve, está bien. Si yo llego estresado a la casa, me tomo una copa de vino y eso me ayuda a funcionar, está bien. Pero cuando el escape de nuestro malestar o el tratar de controlar lo que nos sucede, ¿no?, se convierte en un hábito y un patrón, realmente estamos en un problema. ¿Y por qué estamos en un problema? Porque está bien, de repente consumir alguna sustancia me puede ayudar temporalmente con lo que siento. Si no salgo a la calle porque estoy ansioso, me genera eso cierto alivio. Si de repente tengo que terminar la tesis, pero la voy postergando, ese postergar, por lo menos en el corto plazo, me genera cierto alivio de que no tengo que enfrentar esta tarea titánica. Y hasta ahí digamos que en la mente de los pacientes no estamos tan mal, pero ¿qué es lo que pasa a largo plazo con todo eso? Ok, nos aliviamos un momentito, pero ¿cuánto dura ese alivio? No, es que yo lo veo como una adicción, perdón por mi analogía, pero es como la persona que consume crack, que consume heroína. Es tan poquito el alivio que tengo que eso me pongo a buscar más y más y más y más, que no la solución, sino aquello que me adormece. Bueno, es que precisamente vos ves, las personas que son consumidoras de sustancias están metidas en el mismo patrón, ¿no? Ajá. Tienen una serie de acciones y de pensamientos y utilizan
el consumo de sustancias como una conducta que les permita eliminar, por lo menos temporalmente, ese malestar. Y aquí la trampa es que eso sí pasa, pero ¿cuál es el problema? Primero, que eso no dura mucho. Segundo, que estoy viviendo una vida en función de eliminarme, despojarme, quitarme el traje, lo que no me gusta, pero estoy viviendo una vida renunciando a lo que me gusta, ¿no? O sea, renunciando a vivir, renunciando a acercarme a todo aquello que en honor o a la luz del malestar no me atrevo a hacer. Y es ahí, digamos, donde la terapia de aceptación y compromiso le enseña a las personas lo siguiente. Primero, que el malestar, la ansiedad, la depresión, el nombre que le pongas, porque aquí no, a veces no importa ni siquiera tanto el nombre, sino la función de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, le enseña a la persona que el malestar es parte de la vida, que el estar vivo implica sentir dolor, que no es lo mismo que sufrir, luego podemos profundizar en eso, pero que estar vivo implica sentir dolor, pero que ese dolor, sea como sea que se vista, del nombre que le pongas o que otros le pongan, no necesariamente tiene que ser un obstáculo para que puedas andar con él, abrirle un espacio, que vos puedas notar lo que es parte de vos, pero vos no sos eso, vos no sos esa ansiedad, vos no sos esa depresión, vos no sos ese pensamiento de soy esto, soy lo otro, o de lo que los otros quieren que vos hagas, y que con todo eso, como yo no soy eso, y que como yo no soy eso, aún con ese malestar ahí, que de todas maneras es temporal, yo lo puedo tomar y caminar hacia donde yo quiero ir. Lo que en terapia de aceptación y compromiso llamamos valores o un horizonte de valor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, Graciela, al final de todo? Que para los pacientes esto es una sorpresa muy grande porque de alguna manera la vida se transforma, ¿no? O sea, o el malestar adquiere funciones distintas, ¿verdad? Es lo que en términos técnicos hablamos de una transformación de funciones del estímulo, ¿no? O sea, todo aquello que yo quería como aliviar, sacarme de todo, y que en principio eh, tenía funciones aversivas, o sea, funciones de escape, de evitar, de retirarme, ¿no? De repente De yo huida. puedo... ¿Ah? Las funciones de huida, en vez de decir, tengo que salir corriendo de esto que me está sucediendo, le da un significado nuevo. Yo no quiero interrumpirte mucho para que vos expliques bien, pero a eso es una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esto. En mi definición, la terapia de aceptación y compromiso le enseña a uno a vivir de una manera, incluso casi como lo que decía Albert Ellis, algo más racional, ¿verdad? Pero aquí es como más práctico y no tan teórico, ¿no te parece? Sí, digamos, yo no sé si al estilo de Albert Ellis, porque ya, digamos, entramos ahí en recovecos distintos, porque la terapia cognitiva tiene un trasfondo filosófico totalmente distinto al contextualismo funcional, ¿verdad? Que es donde se enmarca la ACT, pero para digamos, rescatar la analogía que vos decís, yo diría que más que racional es más experiencial, ¿no? O sea, es más desde la experiencia, desde el vivir y darme cuenta que, ¿verdad? Yo aquí sentado, ¿verdad? Soy una persona que de tanto en tanto le visita el malestar, que el malestar no es gratuito. ¿Y qué quiero decir que no es gratuito? Bueno, que surge de algún lado tiene que venir, ¿no? Sea el malestar en forma de pensamientos o de emociones, eso viene de una historia, nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Y de las relaciones que hemos, digamos, derivado de las cosas a lo largo del tiempo, es decir, de las interpretaciones que le hemos dado a las relaciones que vamos haciendo desde chiquititos, de cómo es el mundo, de cómo nos dicen que es, de lo que le gusta a la gente, lo que nos gusta a nosotros, de lo que no nos gusta, etcétera, ¿no? De ahí viene el malestar. Y ACT, de alguna manera, lo que hace es tomar eso y enseñarle a la persona a vivir. ¿Por qué? Porque los pensamientos, porque las emociones, porque las experiencias internas, lamentablemente, nosotros como seres humanos no tenemos el poder y la capacidad de voluntariamente hacer así. Me voy a quitar ese pensamiento ya, ¿no? O sea, voy a chasquear los dedos. Tratamos constantemente.
tratamos, ¿no? Y tratamos porque eso nos da coherencia, es decir, porque hemos creído, hemos incorporado reglas de que eso es lo que hay que hacer. Así lo hemos aprendido. Entonces tratamos una y otra vez de que, uy, me siento triste, tengo que hacer algo para sentirme mejor. Uy, me siento ansioso, tengo que hacer algo para sentirme tranquilo. Uy, me estoy enojando, tengo que hacer algo para no sentirme tan enojado. Y no es que eso esté mal necesariamente, yo quiero dejar eso muy claro. No es que, digamos, yo estoy diciendo que nosotros tenemos que renunciar a esfuerzos por tratar de sentirnos lo mejor que podamos sentirnos. Ese no es tanto el problema. El problema es que en las personas, en muchísimas personas, sobre todo las que acuden a terapia, esta búsqueda irrefrenable o digamos, del bienestar a la luz de no tener malestar, ¿no? Se convierte en un problema, se convierte en un bucle, se convierte en esta trampa, porque entre más trato de voluntariamente quitarme el malestar, y con malestar me refiero a esas experiencias internas que tenemos debajo de nuestra piel, ¿no? Que no nos gustan, entre más tratamos, nos damos cuenta que esto más bien se hace más grande en el tiempo, ¿no? O sea, entre más trato yo de no estar ansioso y hacer lo que sea por no estar ansioso, realmente, ¿qué pasa? Entre más me esfuerzo. ¿Verdad? Y ahí es justamente lo que buscan las terapias contextuales, pienso yo, a la hora de verlo a uno como su realidad, ¿verdad? Valga la redundancia, su contexto, ¿verdad? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? El entender por qué actuamos como actuamos, las elecciones que tomamos, las huidas que elegimos, ¿verdad? Y todo esto. Creo yo que ahora que explicaste eso, yo nunca lo había visto de esa manera, que con ACT es algo más experiencial, me invité una palabra, porque es cierto, básicamente lo que te pone es, y por eso se llama ACT, es a actuar ante aquello que está ahí, ¿verdad? Sí, el nombre no es casualidad, digamos, las siglas de ACT, que es en inglés de Acceptance and Commitment Therapy, Uh -huh. o terapia de aceptación y compromiso, realmente se pronuncian ACT, Uh -huh. ¿no? No se pronuncia ACT o ACT. No, ¿Ok? exacto. Y eso tiene sentido que sea así, porque si vos traducís act, las tres letras, como una palabra al español, significa actuar. Uh -huh. Y al final de cuentas, act, ¿ok? Por más que hablemos de valores, de aceptación, de tomar distancia con nuestras experiencias internas, de darme cuenta que yo como persona soy más grande, el malestar que me viene ahí, de que puedo estar conectado con el momento presente y tomar decisiones distintas, más allá de que hablemos de estas cuestiones que de repente pueden sonar algo abstractas, a final de cuentas es una terapia conductual, Sí, lo es, total, absolutamente. ¿verdad? Y vos lo puedes ver reflejado, por ejemplo, en lo que vos buscas en el paciente. Es que todo el trabajo que vos haces en terapia es construir contextos socioverbales, ¿ok? Por medio de la conversación clínica, para que la persona lleve una vida distinta, una vida que sea dirigida hacia sus reforzadores jerárquicos de valor. ¿Qué quiero decir esto? O sea, en otras palabras, una vida dirigida hacia lo que quiere ser, Y hacia a, lo que para él es vivir. y a trabajar esa evitación experiencial, ¿verdad? Porque tenemos esa costumbre, hábito, no lo sé, de evitar, ¿verdad? Mucho, que mencionabas antes. Ahora que mencionas eso, me gustaría mucho que comenzaras a explicar justamente cómo funcionan, ¿verdad? Los diferentes partes, sistemas, técnicas de ACT, ¿verdad? Como por ejemplo, ahora hablabas, por ejemplo, de las metáforas, de los valores, mencionaste los valores. ¿Podrías explicarles tal vez a las personas que nos están viendo por qué nosotros estamos hablando de estas cosas? Ok, bueno. Te podría usar como, como Sí, sí, sí. ejemplo. O sea, tal vez Pues, más que explicar, pues yo veo que vos sos una persona que le gusta como hablar mucho y de su propia vida y ponerla en redes. No, me encanta, me encanta. Esto para nada es una crítica, es una observación que realmente me gusta, ¿no? Si se quiere, te estoy tratando de reforzar, ¿no? por favor, siga compartiendo su vida, es lo que me está diciendo. Pues, a mí me gusta, a mí me entretiene. Entonces, bueno, ¿qué es esto de los valores? Eh, eh,
depende cómo se entienda, ¿no? Depende cómo se entienda. Digamos, yo recuerdo cuando uno estaba en la escuela le hablaban de los valores, ¿no? Y tenía uno que hacer como exposiciones de la amistad y la honestidad y la sinceridad y no sé qué. Eh, digamos que eso en AC no son realmente valores como tales y vamos a ver de verdad que no es que no lo sean, sino que es algo un poco más complejo que eso, ¿no? Vamos a ver, Graciela, si yo te pregunto a vos, por ejemplo, que me hables de personas o áreas de tu vida que son importantes para vos, ¿qué me dirías? ¿Cuáles áreas? ¿Cuáles personas? ¿Qué cosas? Claramente mi esposo, que es mi familia que yo formé, ¿verdad? Mis papás, que sí son mi familia, mi ciclo, ¿verdad? Lo primero que tuve, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos. Son, ¿Okay? uh-huh. ¿Okay? Tu familia, tus papás, tu esposo, tus amigos. Hay ¿Qué gente que no pasa, los toma digamos? como personas, pero mis gatos también. Ok, bueno, listo. ¿Qué pasa, digamos, en la parte, probablemente vas a decir que sí, pero en la parte académica y en la parte laboral? O sea, ¿qué es lo que te importa ahí? ¿Qué es lo que te gusta? Qué vergüenza, porque sí soy esta ñoña, que a mí lo que me importa es que la gente ojalá encuentre, por eso es que se pasen cosas, pero a mí lo que me importa es que la gente encuentre la ayuda apropiada que realmente les va a servir. Yo tengo como una convicción muy grande de que la salud en general, no solamente la salud mental, tiene que ser algo confiable, algo comprobado. Entonces, sí, mi formación es, constantemente me estoy tratando de informar de, de cosas que puedan servirnos, ¿verdad? Que puedan servirle a la comunidad, que puedan servirle a los pacientes. Entonces, eso es lo que es importante para mí en mi formación, Ok, ¿verdad? Que entonces, hayan bases científicas, pues. ok, vamos a usar el ejemplo de Passing Poses, que me parece genial como para poder ejemplificar esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos en valores en terapia de aceptación y compromiso, ¿qué es? Primero se entiende que todas las personas compartimos más o menos algunas áreas vitales en común, ¿no? Uh-huh. Digamos que a todos o a casi todos, esto no tiene que ser así necesariamente, pero vamos a hablar en general, ¿no? Nos Es el interesa ejemplo, nuestra es el ejemplo. familia, nos interesa quizá tener una pareja o tal vez no, a algunas personas tener hijos, a otros no, tener una carrera o un oficio en que desempeñarse, una profesión, cuidar digamos, el autocuidado, los momentos de ocio también, que son importantes, ¿no? Todo eso le llamamos áreas vitales, ¿ok? Pero dentro de las áreas vitales, eh, tiene que haber un para qué uno hace las cosas, ¿no? ¿Cierto? Yo puedo, bueno, vos por ejemplo, en el caso de Passing Poses, que estamos hablando de la parte académica y la parte laboral tuya, que para vos decís, bueno, esto es importante para mí, ¿ok? Uh-huh. Desde hace mucho tiempo te planteaste la meta de formar Passing Poses como un proyecto, ¿no? Sí. ¿Ok? Y si Passing Poses, imagínate que vos estás parada vas a subir una montaña, ¿no? Uh-huh. Y estás parada en la parte de abajo de la montaña y vas a empezar a escalarla, Uh-huh. ¿ok? Y arriba de la montaña, ¿verdad? Vos querés subir arriba de la montaña porque arriba de la montaña te dijeron que está lo más importante para ti, con lo que querés contactar, con la Graciela que vos querés ser en esta área académica, en esta área laboral, ¿no? Y Uh-huh. que arriba, en la cima de la montaña, hay una bandera como esta del Chirripó, que la gente sube y ponen ahí el Chirripó, bueno, no en el Chirripó está la bandera de Costa Rica, pero digamos los escaladores que ponen una bandera. Ya llegué. Ah. Ya llegué, ok, y ahí está lo más importante para vos. Y que vos empezás a escalar ahí, pum, 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 y que hacer passing poses desde el momento en que lo pensaste, desde el momento en que lo bosquejaste por escrito, hiciste la cuenta en Instagram, empezaste a hacer los en vivos, todos esos fueron, digamos, pasos que fuiste dando, escalando esa montaña, o sea, fuiste cumpliendo metas, ¿no? Fuiste Sí. cumpliendo pequeñas metas, pequeñas metas, pequeñas metas para llegar y dirigirte y alcanzar esa cima, ¿ok? Uh-huh. Y si esa bandera que al final llegaste y plantaste ahí en la cima de la montaña fuera ese, ¿para qué hiciste todo eso?
¿Para qué cumpliste todas esas metas? ¿Qué importante fue eso para ti? ¿Qué me dirías? ¿O por qué es importante Paz sin Poses para vos? Creo que ahora lo dijiste, pero decímelo otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué usted está haciendo esto conmigo aquí? para que la gente pueda tener acceso a servicios de salud confiables. O sea, es una convicción, esa sería mi meta. Me gusta mucho que dice este ejemplo, porque yo tiendo a decirle a la gente que tiene que disfrutar mucho el camino, porque luego llegan a la meta y luego la meta no estaba, ¿verdad? Y es una de las razones por las cuales me parece muy importante esto de ACT, porque me dice, no se enfoque solo allá arriba, a esa montañita que vos me estás diciendo. ACT a mí me dice, disfrute cada paso, ¿verdad? Y si se cae, cáigase, vuelve a subir y lo disfruta también y lo enfrenta y se levanta, ¿verdad? Se cholla, pero se sana y sigue, ¿no? Claro. Ahora, más que meta, yo me preguntaría si más bien esa convicción que vos tenés de ayudarle a las personas, de que las personas puedan acceder a servicios de psicología confiables, basados en la evidencia, de eso que vos tenés pensado de hace mucho tiempo, más que una meta, yo me preguntaría si más bien es tu horizonte de valor, Puede ser. que es como el para qué y hacia donde vos mirás allá en el fondo y decís, esa es la Graciela que yo, ¿verdad? Yo me siento satisfecha con esta parte de mí que estoy encarnando en este momento. Sí, puede ser total. Y si cada pasito que vos diste desde tener la idea, bosquejarla en papel, ponerla en práctica, si esos escalones que fuiste dando en la montaña realmente no son más bien las metas que fuiste cumpliendo para poder alcanzar simbólicamente esos valores. La cima, sí, 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 Uh-huh. muy bien. Qué bonita explicación, me gustó mucho. ¿Ok? Entonces, ¿por qué, digamos, utilizo esa metáfora? Porque tenemos que distinguir varias cosas. Entonces, en ACT, ¿qué son los valores? Los valores los definimos como cualidades verbales para la acción. O sea, en otras palabras, son eh, cuestiones que yo verbalizo que tienen un significado personal jerárquico. Jerárquico, ¿qué quiero decir? O sea, ¿qué es lo que está arriba de todo? Dentro de un contexto donde ese para qué es hacia donde yo me quiero dirigir en la vida. ¿Ok? Por ejemplo, tener una familia no es un valor, realmente. ¿Verdad? Yo me debería preguntar, puede ser una meta. Si yo quiero formar una familia, tener hijos, realmente eso es una meta que yo tengo en el área esta de formar una familia, ¿no? Tener una pareja, formar una familia, pero realmente el valor sería el para qué yo estoy haciendo eso, o sea, de manera abstracta, con qué me está permitiendo contactar que sea importante para mí, ¿no? Y yo podría decir, bueno, de conectarme con una persona, que sea mi compañera y que con esta persona pueda transitar durante mi vida y que vayamos juntos en el camino y poder crear una familia donde yo pueda educar un hijo y formarlo como una persona de bien, opa, listo. ¿Ves la diferencia? ¿Ok? Claro, La, perfecto. la, las metas son como pasos intermedios que nos ayudan a llegar a contactar con valores. ¿Y por qué los valores o el horizonte de valor, que es otra digamos, frase, digamos, otra manera de entenderlo, pero es lo mismo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque los pacientes en terapia, con esta idea que los terapeutas ACT vamos a venderles, entre comillas, de hacerle un espacio a ese malestar en la vida, separarse de los pensamientos, ¿verdad? Verlos con cierta ligereza y de las emociones de malestar, de tal manera que las personas se diferencien y puedan discriminar que yo soy Diego, yo soy esta persona, ajá, y lo que me está viniendo en este momento, esto no soy yo, sino que es parte de lo que me está tocando vivir. Y que aún con todo eso, realmente abandonando la lucha contra esto interno, que ahora vimos que por qué no funciona, que abandonar esa lucha de pelearme más bien con lo que no me gusta, me permita a mí dar pasos y dirigirme hacia ese horizonte de valor. ¿Ok? Cuando los Ok, pacientes se dan cuenta que esto lo pueden hacer sesión a sesión, con pequeños pasos, con pequeñas dosis, entre comillas, es, 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 es donde se genera una transformación de todo ese malestar y se dan cuenta, ¿verdad? Que las personas dicen esto. Por ejemplo, mira, yo jamás pensé que yo podía ser cariñoso con mis hijos, aun cuando a veces me siento triste o claro. aun cuando a veces tengo ansiedad.
Jamás pensé que yo podía hacer esa exposición de la universidad, aún con la ansiedad ahí de la mano, molestándome, diciéndome que no lo iba a hacer bien, pero poder dimensionarla y contextualizarla diferente y yo poder exponer, porque este exponer me va a permitir a mí llegar a esta meta de terminar la universidad y contactar con el valor del para qué yo quiero terminar la universidad. Ujú. Ponerle más sentido a lo que hacemos, ¿verdad? Y no solamente hacer. Muy bien. Totalmente, Ok. y por eso es que ACT es una terapia que entronca de alguna manera. Hay un artículo de Stephen Hayes, el creador de ACT, y de Michael Duggar. ¿Ah? Sí, sí, no, asentía lo que decías. No, que hay un artículo donde ellos escriben del 2000, que realmente es por eso que ACT entronca muy bien en ciertos de sus principios con digamos, las psicoterapias de tipo existenciales o humanistas, que ACT abiertamente no lo es. Es una terapia contextual, pero realmente muchísimas digamos, de sus técnicas o principios de abordaje realmente tienen una lógica común con todo esto. Nada más que es visto desde una lógica analítico-funcional. ¿Ok? ¿Qué opinas de O, las similitudes de ACT con logoterapia? perdón. ¿Qué opinas con respecto a las similitudes de ACT con la logoterapia, esa búsqueda de Mira, sentido? ¿Por qué existe? Mira, tiene mucho sentido, digamos, por ejemplo, ahora que decís logoterapia, estoy releyendo El hombre en busca de sentido, que las personas que Ujú. nos están viendo, si nunca han leído ese libro, bueno, se los recomiendo, es un libro muy ameno y crudo a la vez de leer, ¿no? Porque es la experiencia de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra vienés, lo que se llamó la tercera escuela de psicología vienesa, después de Freud y Adler, que él era judío y él fue captivo de los campos de concentración y él narra toda la experiencia de un psicólogo dentro de los campos de concentración, ¿no? Y a partir de ahí, cómo él se inspiró para crear su teoría y después la logoterapia, que es la terapia del sentido de la vida, ¿no? Que es una Ujú. terapia enfocada en que los pacientes puedan encontrar el sentido de la vida. Bueno, similitudes hay muchas porque Víctor Frankl hablaba abiertamente de los valores. Sí. Ujú. Okay. Él hablaba de que las personas tenemos valores creo que era de creación, de actitud y valores vivenciales, ¿no? O sea, la capacidad de hacer cosas, de tener una actitud distinta hacia la vida con significado y la capacidad de poder vivir, digamos, lo máximo que se pueda, al máximo más bien. Mira, y yo creo que sí hay muchísimas similitudes en ese sentido, porque a final de cuentas con ACT lo que buscamos es que las personas se acerquen a esos reforzadores jerárquicos de valor, o sea, que se acerquen a aquello que quieren ser y aquello que quieren, que les hace vibrar. A mí me gusta usar esa frase, ¿no? Aquello que les dé un propósito, ¿ok? Porque a final de cuentas eso va a ser reforzante per se para la persona. Y Claro. cuando nos dirigimos a eso y hacemos acciones abiertamente dirigidas a eso, estamos ya implicándonos en un proceso del vivir hacia funciones apetitivas, o sea, vivir hacia lo que queremos de nuestra vida y no dejando de vivir estando atados, estando enganchados por el malestar, por lo aversivo. ¿Ok? Muy bien. Yo diría que ahí entronca la mayor digamos, similitud. Inclusive por ahí una de mis profesoras, la doctora Bárbara Gil Luciano, que es una autoridad muy importante en el campo de ACT, ella citaba una frase de Frankl, que ahorita no me acuerdo exactamente cómo es, pero que ella decía que muy probablemente Víctor Frankl en aquel tiempo era un contextualista funcional sin saberlo, ¿no? Totalmente, yo pienso eso. Te digo porque yo encontré la logoterapia cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando mi bachillerato, eh, y aunque me encanta, inclusive tengo un tatuaje del hombre en busca de sentido, inclusive, como yo soy muy necia, soy la persona que necesita pruebas de todo, ¿verdad? Yo necesito que las cosas tengan como algo que yo pueda ver, observar, ¿verdad? Este, no me terminaba de casar con la logoterapia. A mí me pareció que la terapia de ACT me daba esa partecita que la logoterapia no me daba, ¿verdad? El hecho de que sea como un fact checker, ¿verdad?
todo esto está comprobado, todo esto sirve y estas son las pruebas de por qué. Creo que la logoterapia me faltaba ese pequeño aspecto. Estoy de acuerdo que es una terapia sumamente útil, sumamente beneficiosa, e incluso a veces no me molesta robarme una técnica por aquí y por allá, pero creo que el ACT podría ser como la versión Pixar de la logoterapia, tal vez, ¿verdad? No, Como más pues bonita, más luminosa, mejores gráficos. sí, puede ser en esa parte, ¿no? El asunto es que la logoterapia se queda corta en muchas otras porque realmente, digamos, al final de cuentas, bueno, primero esto yo lo desconozco si la logoterapia es una terapia basada en la evidencia, no, realmente Y no sé cuál es la existencialista. evidencia empírica de la logoterapia, rara vez uno lee en los textos que sea un tratamiento empíricamente validado para algo, ¿no? Uh -huh. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Y, digamos, la logoterapia no tiene una explicación analítico-funcional del lenguaje, la cognición y el malestar humano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, digamos, sus principios filosóficos es el existencialismo como filosofía, Uh ajá, -huh. y Exacto. su principio filosófico es el contextualismo funcional o el conductismo radical skinneriano. ¿Okay? Ajá. Que a partir de ahí ya partimos de dos ramas y dos líneas totalmente distintas que Uh -huh. en algún momento pueden entroncarse y cruzarse en el camino, pero ya eso es como cuento de otro día, ¿no? A fin de cuentas, me parece que la meta es la similitud más grande que tienen, el existir, ¿verdad? De una manera que sea placentera, productiva, confiable, feliz, por decir algo, y sentir que estamos aquí cumpliéndonos algo, sean los valores, sean las metas, sea el sentirnos bien, el trabajar el malestar, no deshacernos de él, ¿verdad? Todas estas cosas. Eh, Según tu criterio, Diego, vos, ¿para qué casos consideras que el ACT es más o menos útil? ¿Hay contraindicaciones? ¿Qué opinas vos? Mira, si vos revisas digamos, los estudios de ACT al día de hoy en la Asociación de Ciencia Conductual Contextual o la ACBS por las siglas en inglés, Uh es -huh. una que reúne clínicos e investigadores a lo largo de todo el mundo que están interesados en la ciencia conductual y contextual, que es la ciencia que está detrás de todo esto, ¿no? Es que cuando hablamos de ACT, hablamos de algo muy chiquitito, de un árbol muy grande, es una rama de un árbol muy grande, ¿ok? Que sería un Ahí fue poquillo donde engorroso también, ahí fue acá. donde también vos te formaste en análisis funcional, ¿no? No, porque la ACBS es una asociación abierta de clínicos investigadores interesados Ah, en este mundo de no ñoño. dan formación. Hasta donde yo sé, no, pero yo creo que ahí uno puede buscar lugares donde uno se puede entrenar y formar. Igualmente, si alguien tiene interés, y ahorita lo podemos hablar, y yo les puedo recomendar algunos lugares donde formarse en esto. Por favor. Eh, Al día de hoy hay más de 600 ensayos clínicos aleatorizados, o sea, experimentos controlados sobre la eficacia y la efectividad de ACT. Uh ¿Ok? -huh. Es más de 600. Y los últimos 15 años había un aumento exponencial de esto, desde los primeros ensayos clínicos, ahí por ahí de finales de los 80. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que ACT ha crecido a nivel aplicado como una terapia basada en evidencia. En otras palabras, una terapia que funciona y le sirve a la gente. ¿Ok? ¿Y para qué casos? Esto es muy importante saberlo. Vamos a ver. Eh, Primero yo tendría que decir de que ACT es una terapia transdiagnóstica. ¿Y qué quiere decir esto? Transdiagnóstico es otra de esas palabras que voy a definir. Quiere decir que eh, a los que hacemos ACT no nos importa tanto las etiquetas tipo DSM-5. O sea, Uh las -huh. etiquetas, no importa tanto si es un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada o una, digamos, depresión o una fobia social. O sea, realmente no es que no importe, porque nosotros lo podemos identificar y más o menos saber por dónde anda el asunto. Eh, la cosa es que el sentido de esto nos importa muchísimo más ver cuál es la función de lo que la persona está teniendo en la vida
y que si su conducta a partir de lo que le está pasando y está sintiendo le está acercando o la está alejando de la persona que quiere ser en la vida, con Ajá. independencia de cómo se llame lo que tiene ahí. Entonces, ¿qué quiere decir que sea transdiagnóstico? Que entendiendo los principios básicos del análisis funcional y de la teoría que está detrás de ACT, las personas que hacemos esto podemos intervenir en un montón de problemas sin necesidad de irse al manual de Vicente Caballo, de Manual Cognitivo Conductual de los Trastornos Psicológicos, volumen 1 y 2, y ver cuál es el protocolo para cada uno de los trastornos. Y no es que esto esté mal, porque la terapia cognitiva es una terapia basada en la evidencia, pero realmente la ventaja de que sea un enfoque que pueda ser utilizado de manera similar en un montón de problemas psicológicos es que a los psicólogos nos ahorra tiempo, nos podemos, digamos, formar de manera más amplia y le podemos ayudar a las personas en un rango más extendido de problemas y situaciones. Digamos, yo diría que fundamentalmente, entendiendo cómo funciona la conducta. ¿Qué es lo que se ha demostrado con mayor apoyo? Bueno, para dolor crónico, ACT es un tratamiento de primera línea para el dolor crónico no oncológico, ¿verdad? Dolor crónico. Para depresión, tiene evidencia para depresión, para ansiedad, ¿ok? Para, creo que también trastorno obsesivo compulsivo y para psicosis, que es algo muy interesante, ¿no? Porque en los ensayos también ha demostrado de que, digamos, el impacto de los síntomas de la psicosis, que para las personas que no saben qué es la psicosis, bueno, las personas que tienen delirios, alucinaciones y estas cuestiones, que usualmente englobamos con el nombre de psicosis, la intervención por medio de ACT hace que el impacto de los síntomas psicóticos sea muchísimo más atenuada para la persona, ¿no? Y que por lo tanto su calidad de vida mejore muchísimo. Ahora bien, hay otro montón digamos, de condiciones para las cuales se ha probado ACT, ¿verdad? Inclusive en cuestiones no necesariamente clínicas, por ejemplo, para potenciar el rendimiento de personas deportistas a la hora de aplicarse en una competición, por ejemplo. Ahí también funciona muy bien, por ponerte solo un ejemplo que no tenga que ver necesariamente con el área clínica. ¿Qué contraindicaciones? ¿Dónde podría no ser útil? Mira, realmente, yo diría, esto es un pensamiento muy personal, porque no es que yo haya escuchado esto de alguien o lo haya leído, pero bueno, yo diría que, por ejemplo, claramente cuando tenemos una persona que tiene un riesgo de suicidarse bastante alto en el momento, en una crisis puntual, ¿verdad? Lo que tenés que hacer primero que nada es establecer, bueno, claramente más allá digamos, de la empatía, la validación, de todos los recursos de primeros auxilios, es hacer un plan de seguridad digamos, y cuestiones más de solucionar ahí con la persona sí, para proteger su vida, ¿no? Empezando por ahí, ¿verdad? No vas a entrarle como en este rollo de ACT y todo esto que estamos hablando. Sobre todo porque ACT en un principio es una terapia que le puede sonar muy fuerte a ciertas personas, pero ¿cómo? Si yo vine aquí para que me quitara la depresión, ¿y usted cómo me tiene que decir? ¿Y cómo es esto que usted me está enseñando de que yo la incorpore como parte de la vida? No es que uno le dice eso así, con esas palabras a la gente, pero a veces se pueden entender eso. Lo que pasa es que en el camino se van dando cuenta que esto tiene muchísimo sentido y que tiene mucha lógica hacerlo así cuando van viendo resultados, ¿no? Tal cual. Y yo diría también, por ejemplo, no sé si es una contraindicación como tal, pero por ahí, por ejemplo, yo no he visto mucho trabajo de ACT con trastornos de la personalidad, ¿verdad? Hay algunos estudios interesantes con el trastorno límite, con borderline, ¿no? Con resultados bastante promisorios, pero realmente, o sea, si querés ayudarle a una persona que tenga un trastorno límite de personalidad y si querés basar tu práctica clínica en la evidencia, hace una terapia dialéctico-conductual, por ejemplo. Lo óptimo, claro. ¿Verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Yo, digamos, fuera de ahí, yo no te sé decir realmente contraindicación de que si yo voy a... Bueno, yo creo que la mejor contraindicación es hacer ACT si yo no sé hacerla. Empezando por ahí.
¿verdad? Como cualquier terapia, pero sobre todo yo creo que esta, realmente yo soy convencido de que el entrenamiento es necesario y seguirse entrenando es necesario, porque al principio hay cuestiones que no son muy sencillas de dilucidar. Yo soy una persona que está en constante aprendizaje. Yo no me considero experto en ACT, realmente no. He tenido la fortuna y la bendición de aprender mucho y eso lo atesoro mucho y lo poco que sé trato de enseñarlo como yo lo entiendo y me estoy asesorando constantemente con personas que saben mucho de esto. Pero entonces yo diría que la primera contraindicación es tratar de hacer ACT creyendo que esto es un conjunto de técnicas eh, que no lo son. Y segundo, sin tener conocimiento claro de cuál es su trasfondo filosófico y teórico que le da sentido a lo que estamos haciendo. ¿Ok? Eso es exactamente igual. Pongas a hacer un debate socrático al estilo de terapia cognitiva, pero porque te dijeron de que eso ayuda, pues usted no sabe para qué carajo sirve eso. Sí, y no hay un norte, no hay una dirección. De hecho, creo que coincidimos totalmente con esa contraindicación y por eso fue que yo preferí que vos hicieras esto y no yo, que apenas estoy aprendiendo, ¿verdad? Estoy en pañales, ¿verdad? En mi formación de arte, porque sentía yo que lo que iba a hacer era un arroz con mango, ¿verdad? No valía la pena que yo me pusiera a explicar todas estas cosas cuando vos eras quien realmente podía traernos estas cosas. Mencionaste que nos ibas a dar lugares a donde la gente puede formarse. Claro, y también yo quisiera decir, bueno, están las personas conectadas, que si tienen preguntas y todo, que las pongan ahí las vamos, de lo que sea, ¿verdad? Sean psicólogos o no, de lo que sea, y Pero si yo puedo, yo no las veo aquí. decía que si desde ART es que se habla de los marcos relacionales, yo estaba hablando Sí, ahí. sí, ok, entonces, decime vos, ¿qué hago primero? Pues yo soy un poco medio TOC, entonces, ¿qué hago primero? Mejor hable primero de la pregunta y luego hablamos para finalizar a dónde se puede estudiar. Ok, bueno, lugares para estudiar en Costa Rica ninguno, vamos a empezar por ahí. En Centroamérica no lo sé, me atrevería a decir que ninguno, o si hay uno por allá y no lo conocemos. Ok, vamos sobre todo hacia Sudamérica, en Argentina. Hay institutos bastante importantes. El Centro Argentino de Terapias Contextuales, lo pueden buscar como CATC, CATC, en Instagram. Está uno que se llama CIPCO, CIPCBO, algo así también. Es una persona que se llama Fayán Olaz, que es un investigador y clínico argentino bastante importante. Yo diría que esos dos, por lo menos los que a mí más me llaman la atención, esos dos en Argentina y tienen formaciones totalmente virtuales y todo, ¿verdad? Yo diría que accesibles también. Pero si a mí me preguntan, esto es una cosa muy sesgada, ¿verdad? Yo diría que el mejor lugar donde uno puede estudiar ACT, por lo menos en habla hispana, es en MIPSY, MICPSY, que es MICPSY, que son las siglas en inglés de Madrid Institute of Contextual Psychology o Instituto, ¿por qué hicieron las siglas en inglés? No tengo idea, ¿verdad? Pero significa Instituto de Madrid de Terapias Contextuales. Sí, claro, más los españoles que tienen todo ese tema del castellano y todo, ¿no? Pero bueno, ¿Y sus traducciones de los títulos de las películas qué? Exacto. Entonces, ese es el lugar que para mí, que yo siempre recomendaría. Ese lugar es dirigido por Carmen Luciano, la autora Carmen Luciano. Si ustedes abren Google Académico y ponen Carmen Luciano, es una persona que tiene, Le saca un pergamino como el de las fábulas. de estudios, de todo, es una persona muy importante en esto. Ella es una investigadora básica, o sea, inclusive, o sea, estudia en laboratorio
¿verdad? Hace experimentos en laboratorio con toda la teoría detrás de ACT y la teoría de los marcos relacionales, que por ahí alguien Sí, habló, que le podemos hablar a en eso. si el acta donde se hablaba de los marcos. La teoría de los marcos relacionales es una teoría conductual del lenguaje y la cognición. ¿Qué quiere decir eso? Es una formulación basada en el conductismo radical de Skinner. Perdón si me estoy elevando mucho, no tengo una manera distinta de decir esto. ¿Ok? Es una formulación basada en el conductismo radical de Skinner que explica cómo los seres humanos vamos haciendo relaciones entre las cosas que vamos conociendo del mundo y cómo vamos derivando significados entre estas relaciones, ¿no? Y cómo vamos haciendo enmarques en el sentido de que decimos que una cosa digamos, similar a otra, o más grande, o más pequeña, o que si algo es opuesto a o diferente a, o que si algo fue ayer o fue mañana, o que yo que soy Diego y estoy sentado aquí, ¿verdad? Yo aquí sentado, Graciela allá, del otro lado de la cámara, ¿no? Yo sé que esto suena un poco complicado, pero realmente, digamos, es una teoría que nos enseña o que trata de explicar cómo las personas generamos el lenguaje y por lo Y tanto la construimos, cognición. ¿verdad? Construimos las reacciones y los significados, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y que de ahí se deriva también el sufrimiento de estas asociaciones o de estos enmarques que vamos haciendo a lo largo de la vida. Entonces, para la persona que preguntó, la teoría de los marcos relacionales es la teoría que da cimiento a la terapia de aceptación y compromiso. ¿Ok? Digamos, su Es la marco semilla, conceptual. ¿Ah? es la semillita. Digamos que yo diría que hay una metáfora de que si lo quieren entender, se ponen en YouTube y ponen el árbol el árbol de la psicología contextual, algo así, y les va a salir un video que dura como 2 minutos, es interactivo, es muy bonito, donde habla de qué es esto, ¿no? En la raíz está la filosofía, que es el conductismo radical o el contextualismo funcional. En el tronco viene todo lo que es las leyes de aprendizaje y los estudios en teoría de marcos relacionales y lenguaje y cognición. Y esto tiene aplicaciones prácticas en las ramas. ACT Ujú. viene siendo solamente una de esas aplicaciones prácticas porque hay un montón en otras áreas del conocimiento también. Para la gente que no es psicóloga y quisiera saber cuáles son las otras ramas de las prácticas contextuales, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles crees vos que son? Bueno, está el análisis funcional, ¿verdad? Está el DBT. Las otras terapias contextuales, decís. Las otras terapias contextuales. ¿Qué Ok, dije? ¿No dije terapias contextuales? dijiste ramas contextuales. Ay, porque está hablando de un árbol, perdón. No, Hasta no, ahora ya no tranquilo. funciona. No, mira, las otras terapias contextuales, bueno, yo diría que las más conocidas son ACT y DBT, o la terapia dialéctico-conductual, que se utiliza sobre todo para personas con desregulación emocional o trastorno límite de personalidad. Sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo. Diría que también después de esas tenemos la psicoterapia analítico-funcional de Robert Kohlenberg, formulada en 1991, que es una terapia también basada explícitamente en el conductismo radical eh, y que basa el cambio en la relación que el psicólogo tiene con el terapeuta en sesión y toma la relación terapéutica como vehículo de cambio. ¿Ok? ¿En qué sentido? En el sentido de que para una persona que hace psicoterapia analítico-funcional, lo que el paciente trae a consulta y cómo se desarrolla la conversación clínica y la conducta dentro del consultorio es un reflejo más de cómo la persona se comporta en el mundo fuera del consultorio. Entonces utiliza la relación terapéutica para generar cambios, es muy, muy interesante. Luego tenés la terapia integrativa de pareja, eso es ya en el lado de la terapia de pareja. Luego tenés la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es como una terapia que surgió para prevenir recaídas en depresión, sobre todo cuando los resultados de la terapia cognitiva Esto, en su momento. eh, a mí me parece que fue un gran avance cuando
la terapia de mindfulness, ¿verdad? Se unió, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual para esto, porque le dio validez al mindfulness, ¿verdad? Que al puro principio hablabas de que eso fue lo primero como que escuchaste y todo eso. Cuando yo estudiaba le decían focusing y luego ya, o lo que se estudiaba era focusing, mejor dicho, y ya después fue que descubrimos o se volvió más normal de escuchar el mindfulness, pero volvemos a lo mismo que le pasaba a la logoterapia, le faltaba ese factor, ¿verdad? De base científica, ¿verdad? Y eso fue hermoso, perdón que me metí ahí, pero me gustó mucho eh, cómo se le dio validez a esto, ¿verdad? Y eso fue lo que nos trajo las terapias de tercera ola, ¿verdad? Es decir, es que esto sirve porque aquí ya lo comprobamos, ¿verdad? Sí, y mira, y yo te diría también, Graciela, que uno de los grandísimos méritos de las terapias contextuales, eh, mira, no solo es que digamos, que hagan ensayos clínicos y que puedan determinar si funcionan o no, sino que desde un principio, por lo menos ACT, hablo de ACT, es una terapia que se ha preocupado también por estudiar en laboratorio la pertinencia de sus procesos básicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ACT se ha encargado de ver que que está bien, puede ser que funciona, pero no nos conformamos con eso, sino vemos por qué es que funciona, qué de lo que estamos haciendo los psicólogos acá es lo que está siendo realmente útil para generar un cambio, ¿verdad? Sí. Y yo creo que una práctica clínica basada, que eso se le ha cuestionado mucho la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es una terapia basada en evidencia, pero no sabemos por qué hasta el día de hoy. Qué locura, ¿verdad? En realidad Sirve, creo que tenemos porque constantemente están trabajando, la verdad, constantemente se está revisando. claro, ¿verdad? Pero no hay como ni siquiera un consenso, porque de repente, digamos, cuando apareció la terapia cognitiva, fue tal el boom, sobre todo en contraposición del psicoanálisis o el análisis aplicado de conducta del momento, que todos los estudios clínicos se enfocaron mucho en ver a ver si sirve o no sirve, o para qué persona sirve o no sirve, pero se les olvidó en algún momento, ¿verdad? Estudiar sus procesos básicos, la ciencia detrás de todo esto. O sea, está bien, funciona, pero ¿por qué funciona? ¿Y qué podemos mejorar? ¿Será que estamos realmente haciendo inclusive cosas de más que no necesitamos hacer con los pacientes en términos de hacer una terapia más costo-beneficio eficiente? Que eso justamente es lo que pasa con el EMDR, ¿verdad? Que la gente que no se termina como de aterrizar ese asunto de su validez científica en muchos casos, porque se cuestiona si realmente el movimiento ocular es necesario o solamente la terapia de exposición, ¿verdad? Es bien, creo que caemos como en esas mismas problemáticas, ¿no? Sí, 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 exactamente, ¿verdad? Y yo creo que al final de cuentas es bueno, sigamos, si los psicólogos queremos ser científicos también y queremos que a ver, lo somos, ¿no? No todos, pero por formación lo somos, pero si queremos y seguir por una ruta donde nuestra disciplina sea cada vez muchísimo más validada y respetada en las ciencias de la salud, por supuesto que tenemos que mirar hacia la ciencia básica, hacia lo que estamos haciendo, hacia lo que se hace en los laboratorios, ¿verdad? Que para mí estas investigaciones, que a veces son muy chiquititas, pequeñitas, tienen muchísima validez. Porque al final No, de cuentas, cuando llegas a consulta, a la persona, toda esta paja que estamos hablando, a la persona en la consulta realmente no le interesa mucho, pero a nosotros sí nos tiene que interesar, porque al final de cuentas esto es lo que va a sustentar nuestras intervenciones y que al final de cuentas le podamos ayudar a la persona que tenemos al frente. tal ¿Verdad? cual, estoy totalmente de acuerdo. Otro lugar que no, perdón, volviendo al tema de dónde se puede estudiar, mencionaste en Argentina. Yo conozco únicamente en México el ITECOC, ¿verdad? Uh -huh. Pero más, como dicen en Centroamérica, no. Yo estudio pues con PsychWire, que es, ¿verdad?, una plataforma que da DBT, que en algún momento dio los cursos del Instituto Beck, ¿verdad? Y por eso lo conocía. Ahora vos estás hablando de esto en Madrid.
sería chivísima que en algún momento pues tengamos formación acá de ACT como se tiene de TREC, ¿verdad? No sé vos qué pensás, sería chido. Sí, 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 claro, ojalá, ojalá. ¿Sabes qué pasa? No creas, yo lo he pensado, pero yo digo, bueno, tengo que estudiar más, tengo que ponerle más, ¿verdad? Porque al final de cuentas un proyecto de estos creo que es muy serio y todo lo demás, pero es algo que eventualmente podríamos tener acá. Lo interesante con ACT, mira lo interesante de su comunidad también, porque esto me gusta mucho, porque tiene también valores muy desde la parte comunitaria, los mismos valores de la comunidad de la Asociación de Ciencia Conductual y Contextual, que a diferencia de la gran mayoría de modelos de terapia, por ejemplo, en ACT no existe una certificación oficial de, de terapeuta de aceptación y compromiso. ¿Y por qué no existe? Porque la comunidad realmente se ha formado a través de los valores de la horizontalidad, donde todos vamos aprendiendo de todos, ¿no? Y por supuesto que hay profesores y hay formaciones, eso es innegable, siempre tiene que haberlo, pero la comunidad siempre se ha, digamos, distinguido como por eso, ¿verdad? En el momento en que te dan una certificación que dicen, vos sos terapeuta, ¿verdad? Eso pone a las demás personas en una relación de oposición donde yo soy el certificado aquí y ustedes no lo son. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso de alguna manera se ha querido digamos, se han separado como de eso, pero bueno, no quiere decir que no haya formaciones, y pues tú puedes tener títulos y todo lo demás, y puedes ser muy buen terapeuta y enseñarlo, claro. Claro, 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 me parece que ojalá no sea solamente un sueño, ¿verdad? Y quién sabe si más adelante inclusive eh, se puedan hacer alianzas, ¿verdad? O algo, porque yo creo que es súper enriquecedor y me parece que es absolutamente necesario que aquí en Costa Rica comiencen a haber formaciones más certeras de terapias y de prácticas basadas en evidencia científica, porque hasta nosotros hemos chocado hasta con el mismo colegio que de repente se pone a dar cursitos, ¿verdad? De constelaciones y pues ¿no? Qué Entonces, terrible. creo que recae en nosotros, ¿verdad?, la responsabilidad de promover que la formación y las opciones de formación, mejor dicho, que comencemos a tener y que comiencen a tener los que están ahorita estudiando apenas en la universidad, sean, ¿verdad?, que concuerden con la práctica basada en evidencia, pienso yo. Diego, ese es el Ojalá. live más largo que he hecho, ¿Cómo? se lo juro. ¿Qué hora es? No sé, no sé. Yo tengo que ir a darle a comer a mi perro y todo, ¿verdad? Llevamos como 1 hora y 20 minutos. No, mira, bueno, no, no sé, porque yo estoy bien acá y la verdad es que me Desde siento muy. las 11 de la noche, hablando. Pero vea, yo quisiera hacer una mención de eso que decís. Hay gente en Costa Rica que hace trabajo de hormiga, ¿no? Gente, digamos, como terapias contextuales CR, ¿ok? Que es, Pues comienzo a seguir. dale, terapias contextuales CR, eh, ¿verdad? Formado por Inti o fundado por Inti Barrantes, que es un psicólogo, creo que él estaba conectado, Inti, ahí ahora, ¿verdad? Él es un psicólogo que ha trabajado mucho las terapias contextuales también. Después las chicas de DBT San José, ¿verdad? Mónica, Janet y Karina, mi compa, ¿verdad? Ellas sobre todo en toda la parte de la terapia dialéctico-conductual y son muy, muy buenas profesionales en eso. Y no, realmente no sé qué más, ¿verdad? Podría decirte, o sea, esto es como cuando hablamos de tango al principio, ¿verdad? Es un mundillo ahí pequeño de niñoños, pero de niñoños con un horizonte, diría yo, que eso es lo más Eso bonito es de todo. importante, eso es importante. A mí desde que abrí la cuenta de Paz Sin Poses, me gusta que, por ejemplo, he recibido apoyo obviamente, de psicólogos locales, que llegan y comparten las cosas y todo eso, pero también veo gente que trabaja en otros países compartiendo lo que nosotros publicamos y todo esto, ¿verdad? Y yo creo que es que, de verdad, somos un mundillo chiquitillo, ¿verdad? Ojalá y el compañerismo y la promoción de esto, pues ojalá vaya creciendo más y más. No sabía lo de las terapias contextuales en Costa Rica, ya comencé a seguir. Este, me parece que hay que ser optimistas, ¿no? Sí, 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 vieras que yo en mi corazón augurio buenas cosas, ¿verdad? Entonces, Y sobre todo los profesionales más jóvenes, que ojalá quedamos solo 7 personas, empezamos como 20, entonces de estos 7 que hay acá,
yo no sé si alguno es estudiante o si no es estudiante, pues Sueño. que sea psicólogo y que se interese por esto. A ver, yo no quiero nunca, digamos, y nunca mi intención es imponerle a nadie nada y decir que esta terapia es mejor que otra, no, porque claramente ACT no es la panacea de las terapias, ninguna lo es, ¿ok? Pero que sí por lo menos se atrevan eh, a explorar otros rumbos, que no se queden con lo que les dice la universidad, que no se queden ahí porque, digamos, hay un mundo muchísimo más grande de la psicología fuera de este país, ¿ok? Y yo creo que si tenemos las herramientas y la capacidad de poder accesar a eso o acceder, no me acuerdo cuál verbo es uno de los dos que no se usa, pero no me acuerdo cuál es. Yo invento palabras cada 2 horas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si tienen la oportunidad, voy a decir acceder, no sé, de acceder a eso, yo creo que los pacientes, o no solo los pacientes, sino las personas con las que trabajan lo merecen. Porque, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, yo en lo que tengo de ser psicólogo, realmente he tenido episodios digamos, de enojo y de todo, porque yo he visto colegas que no les importa muchísimo más que cobrar un salario. Y eso es una realidad. Ojo, eso pasa en todas las profesiones, ¿no? Pero en una profesión tan delicada. La vida de las personas, o sea, Exacto. ¿dónde está, verdad? Su ética, su compromiso, porque pasaron por la U, pero como que la U no pasó por ellos y bueno, usted sí me ha visto teniendo mis rants en mi otra cuenta personal, donde me enojo y peleo con todo el mundo, ¿verdad? Yo a veces me enojo mucho porque no entiendo muy bien si es que las personas no entienden lo que significa trabajar con las cosas, o sea, con los problemas más íntimos, ¿verdad? De las personas, lo que se puede detonar, lo que nosotros podemos construir o destruir, o sea, el poder que uno como profesional de psicología tiene, no es algo fortuito, no es algo que, sí, voy a estudiar aquí, voy a hacer esto es por plata, o sea, uno dice algo mal y es una mala praxis y la gente creo que no ha interiorizado esto. Sí, de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos y es de asumir como ese compromiso. Sí, eso va de la mano con nuestro horizonte de valor, claramente, hablando un poco, volviendo a... Y si, no, si ese no es uno de nuestros valores, yo creo que hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Sí. No sé, a pegar blog o a hacer, no sé, mecánico o no sé, ¿verdad? Algo que tal vez no tenga que lidiar con la gente y sus problemas y su Con la gente, capacidad de vivir, su deseo exacto. de lo que sea. Sí, estoy de acuerdo. Dieguito, yo le agradezco a usted infinitamente que me haya regalado su noche del día de hoy. Voy a pararlo acá, no porque no quiera seguir hablando, sino porque 1 hora y media de live nadie nos lo va a ver. Yo quiero que lo vean. Nadie lo va a ver. Es más, con 1 hora yo esa hora no lo veo. A decir, ¿qué les pasa a esos maes? Hablaron tanto rato. Pero yo le dije temprano que se relajara, que eso era como tomar. Sí, está muy bonito. No hay más preguntas ahí, ¿no? No había más preguntas, lo que estaban poniendo mucho. Ok, pura vida. Espero que después otro día se una para hablar de más terapias contextuales conmigo, ya que vi que su primer live le fue muy bien, fue mi live más grande en mi vida. Pero más que nada espero que acepte una invitación de unir de paz y poses Claro, gracias. Sí, lo voy a considerar ahí, de verdad. Y si la gente me quiere seguir, ahí me puede seguir en el Instagram, que pongo cosillas de esto, en psicólogo Diego Araya, y sobre todo en @ACT Costa Rica. Ahí también, ese fue un proyecto que en su momento inicié con un colega, ahora estoy yo solo. Que también por ahí pueden ver cositas si les interesa todo este mundo de ñoños tan apasionante. Es lo que es. Igual yo voy a poner ahora cuando ya suba el video, supongo los usuarios para que la gente lo siga también. Y muy buenas noches, muchas gracias Diego, me encantó, espero que lo hayas disfrutado. A mí también, gracias, la pasé súper bien y cuando quieras ahí conversamos. ¿Está bien? Claro, chao, buenas noches. Buenas noches a todos, pura vida.